entonces vamos a empezar con las pacientes en edad reproductiva. Ajá, entonces, primero hay que aclarar varias definiciones, ¿no? Ustedes probablemente hayan escuchado el términos relacionados a alteraciones de la menstruación como oligomenorrea, metrorragia, menorragia. ¿Les suena alguno de esos términos? Okay. Bueno, muchos de esos términos, la verdad, eran muy confusos y desde hace un tiempo para acá, desde el 2007 para acá, se han ido actualizando la nomenclatura de esos trastornos menstruales, ¿no? Entonces, la primera definición que deben saber es que es un sangrado uterino anormal, que es básicamente la nomenclatura que vamos a usar en toda la clase y aplica para mujeres en edad reproductiva y en posmenopausia. Ya vamos a ver más adelante la posmenopausia. Entonces, es toda alteración o sangrado vaginal que provenga, por supuesto, del útero, ¿ok? Tiene causas estructurales y funcionales, como ya vamos a ver, que no esté relacionado, por supuesto, a embarazo. Siempre debemos descartar que la paciente no esté embarazada porque está en edad reproductiva, ¿ok? Y que hay varios parámetros que deben conocer de la, digamos, menstruación normal. ¿Cuáles son los parámetros de la menstruación normal o fisiológica según el Colegio Americano de Ginecobstetricia? Bueno, se define por cuatro cosas. La frecuencia, que debe ir de 24 a máximo 38 días, es decir, en ese rango. La duración es de 2 hasta 7 días. ¿Okay? ¿De 4 a 8? No, es de 2 hasta 8 más, según estos lineamientos de la Asociación Americana de Ginecobstetricia. El gasto, o sea, la cantidad de sangre en este periodo debe ser de entre 5 ml hasta 80 ml. Todo lo que esté por fuera, es decir, por debajo o por encima, es patológico y es sangrado uterino anormal. ¿Okay? Y lo otro es la regularidad, que es otro concepto que es lo normal, debería variar entre 2 y 7 días, es decir, si una paciente le llega el día 25, al siguiente mes le llega el día 27, eso está dentro de lo normal. Si consideramos que es de 2 a 7 días, sí, ¿no? Porque hay una variación de 2 días en cuanto al día anterior en el mes previo. ¿Sí me explico? Eso es regularidad. Es decir, no debe pasarse o no debe ser mayor de 7 días a una semana. ¿Ok? Ok, entonces esos son los 4 parámetros normales según este alineamiento de la Asociación Americana para una menstruación normal. Todo lo que se salga de allí es sangrado uterino anormal. ¿Ok? Hay otros conceptos que también fueron modificados, por ejemplo, el de metrorragia, ahora lo denominamos como sangrado intermenstrual. ¿Ok? Ya metrorragia no lo usamos. Otro concepto es... pero significa lo mismo. Sí, básicamente significa lo mismo, pero no usamos ya metrorragia. Ahora, menorragia se sustituyó por sangrados menstruales severos, es decir, que tengan un gasto mayor de 80 ml, ¿okay? En cada ciclo menstrual. Y hay otro concepto que también se sustituyó, el de oligomenorrea, por sangrado inducido por medicamentos, casi siempre anticonceptivos, que pueden ser combinados o no. ¿Okay? Ese es el otro concepto. Ajá. Pero nosotros podemos mantener como, o sea, esos términos. No deberías usarlo porque ya se actualizó eso, ¿no? Ahora, todo este montón de términos ustedes dirán, bueno, pero no han cambiado mucho porque todavía tenemos un montón de términos nuevos, ¿no? Pero la verdad, si tú me dices sangrado uterino normal a todo eso que te acabo de decir, está bien, abarca todo, ¿ok? Lo que sí deben saber es qué es lo normal en cuanto a las menstruaciones, los parámetros que le di, los 4 parámetros, y todo lo que se salga de ahí es sangrado uterino anormal, ¿ok? ¿Sí? Bien. Solo que les tengo que decir todo este montón de términos porque los van a encontrar en muchos papers, en muchos trabajos y no van a saber a qué se refiere específicamente. Entonces, por supuesto, el sangrado uterino anormal es una irregularidad central de los ciclos menstruales. Eso es más que obvio. Ya los parámetros ya se los dije, que creo que se los puse por allá: frecuencia, regularidad, duración y volumen. Las etiologías pueden ser estructurales y no estructurales. Ya vamos a ver una mnemotecnia que se usa también
recomendada por la Asociación Americana de Ginecobstetricia que aplica para mujeres en edad reproductiva. Por supuesto, una vez determinada la etiología, podemos manejarla mejor, adecuadamente a cada paciente. ¿Okay? Ajá, otro concepto de sangrado agudo y crónico. Crónico, mayor de 6 meses. Menor a 6 meses, agudo. ¿Okay? Ajá, entonces, esta es la mnemotecnia que les digo. La pueden conseguir en inglés, que es esta. PAL, es decir, pólipo, adenomiosis, leiomiomas, malignidad, que incluye también la hiperplasia. ¿Okay? Hiperplasia endometrial. Entonces, si ustedes agarran cada una de las primeras letras, da el acrónimo de PAL, de palma. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, todas estas son las alteraciones estructurales que siempre debemos buscar en todo paciente en edad reproductiva con sangrado uterino anormal. ¿Sí? Son las más frecuentes y de hecho tenemos ya la mnemotecnia que les facilita la vida a los clínicos a la hora de interrogar. Entonces, empezamos con el primero, pólipo. ¿Qué es un pólipo? ¿Saben qué es un pólipo? ¿O dónde pueden salir los pólipos generalmente? Estamos hablando de útero. Ajá, el miometrio. ¿Y dónde más? ¿Dijiste el miometrio o el endometrio? Dije el miometrio. Miometrio. Ajá, ¿y dónde más? El endometrio, que de hecho son los más frecuentes. ¿Ok? Entonces, pólipos no es más que una excrescencia, tumoración que crece generalmente hacia intracavidad, es decir, dentro del útero, y son los que en realidad sangran. Hay otros tipos, pero este es el implicado en el sangramiento, los intracavitarios. Leiomiomas, por supuesto, son tumores del músculo liso, también se clasifican en función de su ubicación. ¿Han escuchado miomatosis, fibromatosis, fibroma? Todo es lo mismo. Es lo mismo que decir leiomioma. ¿Ok? Entonces, su ubicación, ¿saben más o menos dónde pueden estar? ¿Han leído, buscado? Bueno, ajá. Sí, hay de hecho ubicación cervical. ¿Qué más? Y los pólipos, que no se los dije creo, también pueden estar en endocervicales. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, hay subserosos, que están en relación al peritoneo visceral, ¿no? Submucosos, que están en relación con la cavidad, con el endometrio. ¿Ok? Y los que están en la pared o dentro del miometrio, que también hay una clasificación para esos que están en función en el espesor del miometrio, pues también hay en esa ubicación. Y ya les dije que el cuello. ¿Ok? Entonces, igual de todas formas, creo que les tengo una imagen más adelante de cómo en función de su ubicación se clasifican para que lo tengan más visual. O sea, y ese leiomioma es lo mismo que decir mioma. Sí, sí. Es lo mismo que decir mioma, fibromas, o cuando las personas dicen fibromatosis o leiomiomatosis, es lo mismo. ¿Okay? Ajá, ¿qué es la adenomiosis? La adenomiosis es tejido endometrial dentro del miometrio. ¿Sí? ¿Ok? Por lo tanto, hay varias alteraciones en las cuales vamos a ver fisiopatológicamente generan sangrado, porque por eso es que estamos hablando de todas estas patologías, ¿no? Todas generan sangrado uterino anormal. Malignidad, por supuesto, va desde la hiperplasia. ¿Cuál es la hiperplasia más importante en este grupo etario? Que sobre todo a partir de los 45 años, pues la hiperplasia endometrial, ya sea con atipias o sin atipias. Las dos pueden generar sangrado. Y por supuesto la malignidad ya per se es el cáncer endometrial. ¿Okay? Bien, entonces causas estructurales. ¿Okay? Por lo tanto, estas causas estructurales, a juro y porque sí, se los voy adelantando, necesitamos estudios de imagen. Tenemos que ver las alteraciones estructurales para poder diagnosticar. Ahora vamos con las causas no estructurales, que son estas que están acá. Coagulopatías. ¿Cuáles se les ocurren como coagulopatías que predispongan a sangrado frecuentes en una mujer en edad reproductiva? O sea, pero una coagulopatía o una condición ginecológica que condiciona una No, coagulopatía. Déficit de vitamina K, pero No es la más frecuente. bueno, tampoco va a ser frecuente, pero insuficiencia hepática. Bueno, depende
contexto, pero no. Ajá. Hemofilia es un hombre, no es mujer. Y la de. ¿Cuál es la otra? No, que es un factor. Ah, Factor, por ahí vas. Muy lenta. ¿No? Sí, de hecho, tienes que ser el primero que sospeche, ¿ok? Porque si no es hemofilia, ¿no es cuál fue el otro que mencionaron? ¿Alguien dijo otra cosa? Déficit vitaminal K2. Ah, Déficit vitaminal K2. bueno, pero eso es un contexto, síndrome histérico y otras cosas. Pero, ¿qué más? Creo que dijeron otra coagulopatía, pero esa es más asociada a qué condiciones de pacientes en estado crítico, con infecciones generalmente severas, ¿no? La coagulación intravascular diseminada. ¿Okay? O algunas condiciones obstétricas como cuáles, que puede haber coagulación intravascular diseminada. Obstétrica, causas obstétricas. ¿No? Ninguna. La preeclampsia, la eclampsia. No suena eso. Ah, no lo has visto. No, la hemos visto todavía, por eso es que. Bueno, ok. Coagulopatía, bueno, ahí está, de hecho se la coloqué ahí, ¿no? La enfermedad, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los laboratorios que ustedes pedirían inicialmente? Lo básico, PT, PTT y hematología completa. ¿Por qué? Porque estos pacientes, por supuesto, pueden tener anemia, más trombocitopenia y pueden o no tener alteraciones del PT y el PTT, ¿ok? Dependiendo de la severidad de la enfermedad. Pero la verdad es que si ustedes sospechan esto, hay unas pruebas específicas, por supuesto, para este factor, pero bueno, ahí no, en general no lo manejan ustedes, sino interconsultas a hematología, ¿ok? Trastornos endometriales. La inflamación crónica o aguda puede generar también sangrados, pero desde este punto de vista infeccioso, puede ser una endometritis, cervicitis, vaginitis, ¿ok? Cualquiera de esas causas. O que tengamos anomalías en el funcionamiento de la vasoconstricción de las arteriolas del endometrio. ¿Okay? La verdad que vean que todo esto es muy funcional, la verdad es que las estructurales son más frecuentes que estas funcionales. ¿Okay? La endometriosis. Ajá, ya vamos a la endometriosis, ya va. Ajá, pero la endometriosis sería funcional o estructural. Estructural, ¿no? Ok. Pero ya vamos para allá. Lesiones quirúrgicas, por supuesto, a veces en un procedimiento legrado, etcétera, con alguna malformación intrauterina, podemos generar sangrado, ¿no? Si no ese paciente no había sido estudiado, por ejemplo. Las petequias que ocurren que si no tuviera presenta previa y se hace todo legrado de lino, eso puede generar sangrado. Sí, pero es algo relacionado a obstétrico. Aquí en teoría el paciente que no tenga nada asociado a condición obstétrica o embarazo. ¿Okay? Porque de hecho es otro tema aparte. Hemorragia o sangrado genital asociado a problemas del embarazo o complicaciones del embarazo. Medicamentos. ¿Cuáles medicamentos pueden generar sangrado? Anticoagulantes. ¿Okay? ¿Aines? No. ¿Cuál? Anticoagulantes. Otro que puede generar sangrado es... No, realmente no. Más en los anticoagulantes que de hecho pedimos el INR. Con la aspirina no. Porque ¿qué hace la aspirina? Antiagregante plaquetario. La verdad es que no actúa en la cascada de coagulación. ¿Okay? Bien. Tamoxifeno, que eso creo que no lo había escuchado nunca. Pero se usa en pacientes con cáncer de mama luminal A. ¿Okay? Entonces, pero uno de sus efectos adversos es que actúa a nivel endometrial, favoreciendo el crecimiento endometrial y por lo tanto sangrado. Iatrogénico, bueno, cualquier procedimiento médico que pueda generar algún tipo de sangrado. ¿Okay? Lo otro, síndrome de disfunción ovulatoria, incluye el síndrome de ovario poliquístico y disfunción tiroidea. La verdad es que esto ya es como que lo último, sobre todo la disfunción tiroidea, como causa de sangrado genital en este tipo de pacientes. Pero sí, deben sospechar siempre del síndrome de ovario poliquístico. ¿Cómo es el fenotipo típico de estas pacientes síndrome de ovario poliquístico? ¿Han visto una foto de ellas alguna vez? Hirsutismo es uno. ¿Qué es hirsutismo? ¿Bello? Excesivo, no, es lo mejor. Hay un patrón androgénico en la mujer. Patrón androgénico en la mujer.
de la distribución del vello, ¿no? Ok, entonces, Tendencia a la obesidad. obesos casi siempre, o siempre, ella yo. ¿Qué más? Acné, muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dolores muy fuertes como Y disfunción ovulatoria o ciclos anovulatorios, porque muchas veces sangre y ni siquiera está ovulando. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, tienen sangrados importantes y son infértiles. ¿Ok? Eso también es otra característica. Entonces, vean que todas estas son causas funcionales. Ahora, endometriosis. ¿Cómo se comporta la endometriosis generalmente? El dolor, generalmente es Sangrado el también. principal síntoma, sangrado. ¿Ok? Sin embargo, escúchame. Sin embargo, estadísticamente, entre comillas, porque la verdad yo creo que la endometriosis es bastante frecuente, se dice que es menos frecuente que todas estas que ya les mencioné, pero yo también la consideraría, ¿ok? También como causa de sangrado en este grupo etario de pacientes, ¿ok? Pero no la tienen como recomendación en este paper que van a ver en todos los lineamientos de la Asociación Americana de Ginecobstetricia. Bien, sigamos. Entonces, la fisiopatología. Les digo de entrada, la gran mayoría de las causas que acabamos de ver no tienen una explicación clara fisiopatológicamente. Sin embargo, podemos mencionar algunas. Por supuesto, hay una alteración, como ustedes saben, del sistema endocrino, porque para lo que implica la menstruación actúa el sistema endocrino, el sistema inmunológico, por supuesto, y el sistema vascular. Si hay alguna alteración de estos tres, va a haber algún problema de sangrado genital en ese paciente. ¿Ok? Ustedes recuerdan que para producirse la menstruación hay un descenso ¿de quiénes? Estamos hablando de las hormonas. De los estrógenos y quién más. Y la progesterona, ¿no? Los dos hacen un descenso. Y después de ese descenso, o digamos en conjunto, se presenta la menstruación. ¿Es así, no? Ok. Entonces, todo eso, desde el punto de vista del sistema endocrino, pero el inmunológico debe liberar mediadores inflamatorios a nivel endometrial para, uno, que se desprenda el endometrio, las capas del endometrio que se van a desprender, y luego la reparación. ¿Ok? Y el sistema vascular, las arteriolas deben responder para generar vasoconstricción. Y ya una vez expulsado las capas endometriales, pues deja de sangrar. ¿Ok? Es así, ¿no? Digamos fisiológicamente. Ahora, si tenemos una disfunción ovulatoria, que es una de las causas que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, aquí generalmente hay un problema en cuanto a la disminución, o es muy irregular el nivel de progesterona. Por lo tanto, esa paciente puede sangrar fuera del ciclo, en el ciclo, o sangrar más de lo que normalmente ya sangra. ¿Ok? Disfunción endometrial, bueno, si las arteriolas del endometrio no se vasoconstriñen adecuadamente, la paciente va a sangrar. Causas estructurales. Vean las causas estructurales de los fibromas o de los miomas. ¿Ok? ¿Qué pasa con los fibromas? Bueno, se dice que ellos aumentan la superficie del endometrio, y si hay más superficie del endometrio que pueda sangrar, sangra más. ¿Sí? Esa es la fisiopatología comúnmente aceptada. La adenomiosis, bueno, genera alteraciones vasculares, no está del todo demostrado, pero las arteriolas no se contraen adecuadamente, teniendo tejido endometrial en el músculo. ¿Ok? Y por lo tanto eso genera sangrado. Entonces, vean que algunas, solo les mencioné algunas que tienen explicación fisiopatológica. Por ejemplo, el resto de las funcionales pues no tienen explicación fisiopatológica. Por ejemplo, los pólipos. Nadie sabe por qué los pólipos endometriales sangran, pero sangran. ¿Okay? Por lo tanto es motivo o causa de sangrado genital. Bien. Interrogatorio. Vean que deben interrogar toda la esfera menstrual. ¿Ok? Edad de la menarquia,
¿Y qué más interrogarían en la esfera menstrual de la paciente? Que debemos siempre preguntar. ¿Cómo son sus ciclos? Los ciclos, muy Fecha bien. última regla. Fecha última regla. ¿Qué más? Uso de anticonceptivos. Embarazo, que creo que está más adelante, ¿no? Sexual y reproductivo, que es historia obstétrica. Pero en relación a la menstruación, Preguntarle cuántas toallas usan, o sea, para saber Ajá. cómo es Volumen de sangre. qué tan abundantes son. debemos preguntar las 4 características que les dije al inicio: frecuencia, regularidad, el gasto y la duración. ¿Ok? El dolor. Si hay dolor o no. ¿Qué más? En relación a las menstruaciones, ajá, si hay algún cambio, que probablemente lo detectes cuando preguntas las 4 características que ya les mencioné. Sangrado postcoital también, ¿ok? Incluyanlo allí. ¿Sangrado qué? Postcoital, ¿ok? Bien, entonces, historia obstétrica, por supuesto. El número de embarazos que haya tenido, cómo fue el parto, si fue por cesárea o parto tóxico simple, etc., ¿no? Síntomas asociados: pérdida de peso, puede tener fiebre y dolor en hipogastrio, que fue lo que acaba de decir Joyner. Medicamentos: ¿por qué los medicamentos? Por los que ya les dije, ¿no? Si toma anticoagulantes esta paciente, si toma tamoxifeno, ¿ok? Por ejemplo. Coagulopatía: ¿cómo sabemos si o sospechamos de una coagulopatía en una paciente que viene por un sangrado genital en edad reproductiva? Uno, que tenga antecedentes familiares, muy bien. ¿Qué más? No, ¿qué le preguntarías a esa paciente que te haría pensar en una posible coagulopatía? Dependiendo de dónde es. ¿De dónde es? Mayor ¿Ok? prevalencia que si, no sé, para ciertas coagulopatías en Medio Oriente. Ok. Ajá. Pero digamos, Aquí. más No, sí, asociado a la se tarda clínica. mucho. Ajá. Se tarda mucho en sanarse una herida después que se pone. ¿Desde cuándo? Se ha tenido otros episodios. Ok. Si ha tenido otros episodios de sangrado, por ejemplo, cuando pasa que, vamos a suponer que tuvo un parto, cuando tuvo un traumatismo, cuando fue operada, cuando tuvo una extracción dental. Y lo otro es que deben preguntar si esas menstruaciones, sobre todo si es joven, es decir, adolescente, iniciando sus ciclos menstruales, dura más de 7 días, eso también que les llame la atención, y si dura más de 8, pues mucho más deben llamarles la atención, ¿ok? Y toda esta historia de moretones, petequias inexplicables, o después de un pequeño traumatismo, moretones, hematomas, petequias, o pérdida de sangre excesiva para un procedimiento, por ejemplo, odontológico, o si se cepilla, pues cada vez que se cepilla sangra, ¿no? También síntomas asociados a pérdida crónica de sangre. Pérdida crónica anémica. Muy bien. Historia social, bueno, aquí es como general, el uso de tabaco, drogas, alcohol, pero la verdad es que no está directamente relacionado a el sangrado genital per se. Historia quirúrgica, por supuesto. Si una paciente tiene una histerectomía, por ejemplo, ya esa paciente está. Excluimos todas las causas uterinas, ¿no? Y se le quitaron los ovarios, estaba menopáusica, ¿no? Entonces, eso también es importante. O si quitaron los ovarios y dejaron el útero, ¿ok? Eso también pasa, ¿ok? Muy bien. Examen físico. Por supuesto, todo paciente que sangra debe evaluarse la estabilidad hemodinámica. Hay pacientes que van a llegar chocadas, grave, un shock hemorrágico, y ese paciente tiene que ser tratado primero y después interrogado. No es que lo van a interrogar estando en ese estado del paciente, ¿no? Lo estabilizan, ¿ok? Y luego se interroga. Pero si está estable, que son la gran mayoría que tienen sangrado crónico, es decir, más de 6 meses, casi siempre pueden hacer, por supuesto, su interrogatorio y su historia clínica. Indicadores hematológicos, bueno, lo que ya les dije: palidez, anemia, petequias, moretones, que pueden indicarnos posibles coagulopatías. Trastornos endocrinos, básicamente tiroides, pero como les dije, una de las causas ya últimas que dejamos para después descartar las estructurales sobre todo. Examen abdominal, por supuesto, si hay masas pélvicas o abdominales. Pregunta: ¿hay tumores de ovario que generan sangrado genital? ¿Sí o no? O vamos a suponer que es un cáncer endometrial avanzado y palpan una masa abdominal.
sangre, ¿no? De hecho, uno de los principales síntomas del cáncer endometrial es el sangrado. ¿Ok? Bien, entonces siempre buscar esto, por supuesto, examen pélvico con espéculo, ¿ok? Y tacto vaginal también. Por supuesto, esto también, que creo que no me lo mencionaron, el registro de la citología que tenga esa paciente, que también debemos interrogarlo, y si no lo tiene o ya tiene el tiempo para tomarlo nuevamente, pues se toma. ¿Ok? Cultivos es solo si estamos sospechando infecciones de transmisión sexual, cervicitis, vaginitis, etc., ¿no? Que también son causas de sangrado. Bien, entonces, resumiendo todo, por supuesto, vamos a pedir, por supuesto, este es su plan de trabajo, el famoso plan de trabajo que siempre como que no me entiendo muy bien. Después que hemos interrogado al paciente, le hemos hecho el examen físico, viene lo que le vamos a solicitar para corroborar o descartar nuestro diagnóstico o hacer otro diagnóstico, ¿no? Para eso es que pedimos laboratorios, imágenes, en este caso específico, por supuesto, la evaluación endometrial. Entonces, estudios de laboratorio, ya dijimos cuáles: hematología, PT-PNT, función tiroidea, ¿qué más? Pediríamos INR, muy bien, si sospechamos sobre todo de coagulopatías, ¿qué más? Niveles de hierro le piden a estos pacientes. Sí, ferritina, ¿no? Porque si es crónico, la verdad es que probablemente son depósitos estén disminuidos. ¿Qué más? Pedimos en estudios de laboratorio en estos casos. FSH, LH, Ajá, sí, bueno, el perfil tiroideo. ¿Qué más? FSH, LH, todo. Ajá, muy bien, perfil hormonal. Pero ¿cuál pedí? ¿Cuál pediste? FSH, Ajá, estrógeno y progesterona. estrógeno, progesterona, y no se olviden de la prolactina, porque algunos tumores de hipófisis que generan hiperprolactinemia también afectan a nivel endometrial y pueden o no tener sangrado a ese paciente o incluso una amenorrea, pero tienen periodos de amenorrea y sangrado, periodos de amenorrea y sangrado, ¿ok? Entonces no se olviden de eso. ¿Qué más pediríamos? Electrolito. ¿Por qué? Si está en estado grave, sí. Si está chocada, sí. Yo le pediría electrolito, porque seguramente las pérdidas sanguíneas son bastante importantes. Incluso debe tener afectación de aparatos y sistemas. ¿Ok? Bien, imágenes. Entonces, con imágenes, ¿qué hacemos? Eco transvaginal. ¿Por qué? ¿A buscar a quién? ¿O buscamos a quiénes? Útero, buscando qué. Si ya sabemos las causas, tú buscas, mira, yo le pido esto porque voy a buscar esto. Los que dijimos. A ver, miomas, pólipos, aunque el ultrasonido transvaginal no es tan sensible para pólipos, ya les voy a decir cuál es mejor. ¿Qué más dijimos? Estructurales, adenomiosis, que también sirve muchísimo para la adenomiosis. Ajá, que ya lo comentamos. ¿Qué otra causa estructural? Cáncer, ajá. Hiperplasia endometrial, que también se detecta bastante bien con el transvaginal. ¿Qué más? El que es Fibroma. Bueno, leiomioma o fibromioma es lo mismo. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más buscamos? Bueno, se las pongo otra vez para que las repases. ¿Dónde está? Malignidad, adenomiosis. Ah, sí, ya la dije. Sí. Está bien, pues. Ajá. ¿Qué más les iba a comentar? Ajá. Esto ya lo vimos. ¿Ya? ¿Dónde íbamos? Aquí. Ajá. Entonces, el ultrasonido transvaginal generalmente la verdad es el primer estudio que solicitamos. ¿Okay? Variaciones del estudio transvaginal que han escuchado la histerosalpingografía, en donde se instila solución salina estéril a la cavidad endometrial. Esa sobre todo se utiliza para buscar pólipos endometriales. ¿Okay? Aumenta su sensibilidad para detectar pólipos. Okay, ¿qué otra opción de imagen tenemos? Aparte de estas dos que ya les dije. No, eco otra vez. Bueno, el otro eco, ajá, muy bien. Eco abdominal, muy bien. Sobre todo en qué pacientes?
paciente de 13 años, Nubi. ¿Ustedes le hacen un eco transvaginal? No, No, ¿por qué no? Porque es Nubi. yo no le creo. Ok. Bueno, es Nubi. ¿Cómo dijo profe Nubi? Nubi, que no ha tenido relaciones sexuales. Entonces, ¿qué? Sí, ve alto. Entonces, le hacen uno abdominal, ¿ok? ¿Y qué otra opción tiene? A ver, la tomografía, ¿cuál es el problema de la tomografía para pelvis? Está retroperitoneal. Sí, es retroperitoneal o alguien diría subperitoneal, ¿ok? ¿Qué más? ¿Pero qué pasa con tomografía y pelvis? No tiene tan alta sensibilidad como una resonancia magnética de pelvis. Por ejemplo, la resonancia podemos detectar la adenomiosis, probablemente en tomografía no la veas. Pólipos endometriales, probablemente en tomografía no lo veas. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos eco, resonancia y ¿qué más? ¿Qué faltaría? Biopsia. ¿Cómo pueden hacer la biopsia? No, pero citología es del cuello. Estamos hablando de endometrio ahorita, ¿no? ¿Ah? No, yo hablar por ejemplo. Ajá, lo que él dice, dilatación y legrado, que puede ser a ciegas, ¿no? No lo hacen en el consultorio, meten un dilatador, después ya meten la pipeta y empiezan a raspar el útero. ¿No han visto eso todavía? Profe, no se nos pasa a veces. Eso, todo lo que está hablando. Bueno, Profe, se puede hacer a ciegas. Ajá. y en el caso de que, por ejemplo, hacen esas biopsias en la parte del exocervix como para tomar Pero ahí estamos hablando de cáncer cervical. Pero sí puede ser porque si hay pólipos en... con pólipos en la parte del Ajá, si tienes un pólipo cervical, bueno, hace generalmente por histeroscopia. ¿Saben qué es una histeroscopia? Histeroscopia es básicamente meter una cámara tal cual muy parecida a la laparoscópica dentro de la cavidad uterina. ¿Ok? Es especialmente diseñada para eso y por lo tanto para ver lesiones intracavitarias. Eso es un histeroscopio. Y también te sirve para resecar lesiones como para los pólipos endometriales, es el método de elección para resecarlo y para tomar biopsia de endometrio también. ¿Ok? Entonces, si tienes un pólipo endometrial, escogería muy probablemente para tomar la muestra y sacar esa lesión una histeroscopia. ¿Ok? Entonces, el otro estudio de imagen que le falta es la histeroscopia, ¿no? Porque la histeroscopia y tiene unas indicaciones específicas. Por ejemplo, si tomaron la biopsia endometrial a ciegas y esta paciente tiene un sangrado uterino anormal, mayor de 45 años, tiene factores de riesgo para cáncer de endometrio, que son obesidad, diabetes tipo 2, ¿qué más? Hay algunos síndromes familiares como el síndrome de Lynch, etc. Supongamos que tiene todos los factores de riesgo para cáncer endometrial. Esa paciente le hicieron la biopsia de endometrio a ciegas, pero le reporta negativa. ¿Qué haría con esa paciente? No, le hacen una histeroscopia y ves la línea endometrial vía histeroscopia y buscas la lesión probable que seguramente se pasó por alto porque la primera toma de biopsia le hicieron a ciegas. Entonces buscarías la lesión que probablemente no se obtuvo la muestra y ahí tomas la muestra nuevamente, porque sigue sangrando y tiene alto riesgo de que tenga un cáncer endometrial, pero esa biopsia inicial te dio negativa. O no obtuvieron el suficiente material en la primera biopsia que le hicieron a ciegas, que también esa es otra opción. Entonces, vean que la histeroscopia puede ser complementaria a una biopsia endometrial a ciegas que no fue exitosa y sospechamos que ese paciente tiene cáncer endometrial. ¿Okay? Y eso es súper importante. También, ¿cuánto es lo normal que debería tener la línea endometrial por una ultrasonido transvaginal? Para nosotros tener la sospecha de que a este paciente le tomamos biopsia, a este no. ¿Cuál? Bueno, 4 milímetros. Si tiene más de 4 milímetros, ese paciente debe ir ya sea a una biopsia endometrial a ciegas o guiado por histeroscopia. ¿Ok? Eso es súper importante. Ahora, si tienen 4 milímetros de línea endometrial y esa paciente recibió un tratamiento médico hormonal, pero persiste su problema de sangrado, ¿qué pasa allí? ¿Qué hacemos allí?
y no le tomaron biopsia endometrial inicialmente, ¿qué hacemos? Histeroscopio y tomar biopsia de ese endometrio porque no está respondiendo al tratamiento. ¿Okay? Es sencillo, yo sé que se ríen, pero... Ajá, entonces esa paciente con un sangrado persistente tiene indicación de hacer o repetir la biopsia guiada por histeroscopio. ¿Okay? ¿A quiénes hacemos qué empezamos primero? ¿Con el ultrasonido o con la biopsia endometrial de entrada? ¿A qué pacientes? Pero a todos los pacientes empezamos con ultrasonido. ¿O a todos los pacientes le hacemos las dos cosas? Entonces, ¿a quién? ¿A quiénes le hacemos una biopsia endometrial de entrada? Mayor de 45 años y que tenga todos los factores para riesgo de cáncer endometrial, que lo vamos a ver en el sangrado postmenopáusico. ¿Okay? Entonces, a pacientes jóvenes, adolescentes, generalmente lo primero que se solicita es el ultrasonido transvaginal o, en su defecto, abdominal, o la resonancia pélvica. ¿Okay? No nos vamos de entrada porque la prevalencia de cáncer endometrial es a partir de los 45 años. ¿Okay? Bien. Otro dato importante, los 4 milímetros de la línea endometrial, la verdad es que nos permite descartar el 99% de todos los cánceres endometriales. O sea que es bastante sensible y específico ese grosor de línea endometrial vía eco transvaginal. ¿Okay? Bien, entonces imágenes ya, digamos, cubrimos lo básico, la mayoría. Por supuesto, en función de lo que nos vaya reportando, por ejemplo, si es un cáncer endometrial, seguramente tomografía, para hacer estudios de tensión si tiene metástasis a distancia o no, etcétera, ¿no? Pero ya eso depende de cada caso, estudios adicionales, marcadores tumorales, etcétera. ¿Saben qué tipo de cáncer endometrial es el más frecuente? ¿Han escuchado los tipos histológicos? El pronóstico de cáncer endometrial, si se detecta en estadios tempranos, es uno de los mejores, de hecho. ¿Okay? La sobrevida a los 5 años es del 90% o más. ¿Okay? Así que es importante la detección temprana. ¿Okay? Muy bien. Estos son algunos datos de todo lo que ya hemos hablado. Indicación principal, enfoque en primera línea, enfoque alternativo. Ya hablamos, por supuesto, de evaluar las etiologías estructurales. Para eso pedimos los estudios de imagen. El ultrasonido transvaginal, la resonancia. Otra indicación es que no veamos nada por el ultrasonido transvaginal. Bueno, tiene indicación de resonancia, porque esa paciente tiene sangrado genital. ¿Okay? La histeroscopia, ¿okay? Sonohisterografía, que esa es la que les dije con solución salina 0,9, cintilar dentro de la cavidad uterina. ¿Okay? Y la histeroscopia para síntomas persistentes después de una biopsia normal, que fue lo que ya les dije. ¿Okay? Bien, llegamos al sangrado postmenopáusico. La edad promedio de la menopausia en mujeres, ¿cuál es? 50, 51 en realidad. ¿Ok? ¿Sí? Bien. ¿Y cómo clínicamente sabemos que una paciente está en menopausia? Menopausia ya hay un cese de Tiene un año. cese de un año, ¿ok? Amenorrea de la menstruación. ¿Ok? Eso clínicamente es la definición y tienes que interrogar al paciente así. ¿Cuánto tiempo tienes de amenorrea? Debe cumplir un año para establecer la menopausia. ¿Ok? Entonces, esto ya les adelanté. ¿Qué es lo preocupante de un sangrado postmenopáusico? Que ya una paciente no tiene por qué sangrar, ¿cierto? Descartar, una vez más, cáncer endometrial. Todas estas pacientes tienen 51 años en adelante. Pero ya les dije que el cáncer endometrial, a partir de los 45, ya hay que sospechar, porque tiene alta prevalencia. De hecho, aumenta por año. Es decir, una paciente de 80 años, a lo largo de su vida, ya cuando cumple 80 años, tiene 24% de posibilidades de tener un cáncer endometrial. ¿Ok? Bien, entonces, por supuesto, esto de la atrofia. ¿Qué es atrofia? ¿O por qué les menciono atrofia aquí? ¿Qué pasa con el aparato genital femenino en la menopausia? ese gesto Bueno, después de cierta edad, ciertas estructuras empiezan a ¿qué atrofiarse, hacen? no producen tantos hormonas, no se
Ajá, y cómo, si tú le haces un examen ginecológico a esas pacientes, ¿cómo encuentras la vagina? ¿Cómo encuentras reducido el tamaño? ¿Qué más? Tienen menor lubricación, o sea, Ajá, seco. Muy bien. también hay cambios en la coloración y sí, por ejemplo, en labios mayores y Ajá. menores que se llaman que se ponen como acartonados. Ok. ¿Y qué pasa con las rugosidades de la vagina? ¿Las qué? Las rugosidades de la vagina, ¿qué pasa? Supongo que se. Generalmente tienen rugosidades y se ponen lisas. Están lisas. ¿Ok? Eso pasa en la menopausia. ¿Qué más? Y todo disminuye el tamaño. Úteros, trompas y ovarios. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿por qué les coloco atrofia genitourinaria acá? Porque, de hecho, el 60%, de un 30 a 60% de las causas de sangrado postmenopáusico es la atrofia. ¿Por qué la atrofia causa esto? Porque al estar ya en contacto sin lubricación, esas estructuras, generalmente la vagina, pues se van generando microerosiones, que esas microerosiones con el tiempo, más la inflamación, puede sangrar. ¿Ok? Y de hecho las causas más frecuentes de sangrado postmenopáusico. Vean que no es el cáncer endometrial. El cáncer endometrial tiene un porcentaje entre 20 y 25% como causa de sangrado postmenopáusico. ¿Ok? Pero si ustedes ven a un paciente que sangra después de la menopausia, piensen en esto primero. ¿Ok? Porque es lo importante, detectarlo a tiempo y en estadios tempranos. ¿Ok? Porque el 90% de los cánceres endometriales sangran. ¿Ok? Bien, entonces, aquí están nuevamente causas, una lista de mercado. La primera es atrofia. Por supuesto, infecciones seguimos teniendo acá, los mismos medicamentos, leiomiomas, pero ¿qué pasa con los leiomiomas en pacientes menopáusicas? No deberían sangrar porque ellos se atrofian al igual que el resto del aparato genital femenino. Así que esto es poco frecuente en posmenopáusica, pero sí muy frecuente en pacientes en edad reproductiva. Cáncer genital de cualquiera de las zonas, vagina, vulva, etc. ¿Okay? Cuerpos extraños, aunque no lo crean, esto también es causa de sangrado genital. ¿Okay? Igual en pacientes en edad reproductiva. ¿Okay? Pólipos endometriales. ¿Ah? Claro, exacto. Aquí estamos hablando de femeninas, pero pólipos endometriales también están acá como causa de sangrado. Y la hiperplasia endometrial, que ustedes no sé si han escuchado que hay hiperplasia endometrial con atipia y sin atipia, ¿no? ¿Han escuchado eso o han leído? Bueno, hay hiperplasia endometrial con atipias y sin atipias. La sin atipias se considera benigna, con atipias por supuesto una lesión premaligna. ¿Okay? De hecho, algunos ya la catalogan como cáncer endometrial intraepitelial. ¿Okay? La hiperplasia con atipia. Es una lesión premaligna. Ajá. Entonces, esto es epidemiología. Quinta causa de muerte. Hasta el 10% de las mujeres presentan el sangrado postmenopáusico. 2/3 de la consulta es por sangrado postmenopáusico, de esa paciente que acude al ginecólogo. Esto es lo que ya les dije, el cáncer endometrial, el 90% se presenta con sangrado. El aumento exponencial hasta los de 80 años, que ya les comenté, disminuye, en teoría, el sangrado postmenopáusico disminuye con la edad, ¿okay? Pero se aumenta la posibilidad de cáncer y esta es la misma tendencia. Y según algunos estudios epidemiológicos, parece estar aumentando la cantidad de casos de cáncer endometrial. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Factores de riesgo para cáncer endometrial, ¿cuáles son? Hemos dicho algunos. Obesidad, diabetes tipo 2, es casi que planetaria, esas dos cosas. ¿Qué más? El uso de terapia hormonal de reemplazo solo con estrógenos, sin su contraparte de progesterona, es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de endometrio. ¿Okay? Que pasa mucho, no tanto aquí, pero sí en países como Estados Unidos y en Europa. Ajá. Esto es la fisiopatología, ya les expliqué la fisiopatología del endometrio atrófico. ¿Okay? También se atrofia el endometrio, por lo tanto, fricciones, escoriaciones, sangrado. Predisposiciones genéticas, síndrome de Lynch, no se les puede olvidar nunca este síndrome. Este es un síndrome que se caracteriza por
alta prevalencia de cáncer de colon sin pólipos colónicos. ¿Okay? Esa es la característica del síndrome de Lynch. Afecta casi siempre el colon derecho. ¿Okay? Muy raro colon izquierdo. Y hay algunos estudios que indican la mutación del BRCA1 como, saben que este también aplica para cáncer de seno, de mama, pero también se ha visto para este tipo de cáncer. Tumores secretadores de estrógeno o terapia hormonal de reemplazo a base de estrógenos también. ¿Okay? Todo eso lleva a cambios endometriales, sangrado y desarrollo de hiperplasia y cáncer endometrial. Esta es la terapia que ya les dije, la obesidad como factor de riesgo también. Entonces lo mismo, historia clínica, características del sangrado, todo esto, inicio, duración, intensidad, factores precipitantes de sangrado. Por ejemplo, si después de si esta paciente tiene vida sexual activa, postcoital, o sin ningún desencadenante aparente. Esto es lo mismo que está acá, la historia detallada del sangrado y los síntomas asociados. ¿Qué síntomas asociados puede tener este paciente? Dolor pélvico, pérdida de peso. Eso también tiene que hacerte encender las alarmas si la pérdida de peso es sin ninguna causa aparente. ¿Okay? Síntomas asociados, fiebre, dolor. Si hay fiebre, piensa en descartar posibles infecciones, además del cáncer, que también puede estar complicado con alguna infección. ¿Okay? Dolor, disuria. Si tiene disuria, descartar, por supuesto, patología urinaria, infecciones o cáncer de vejiga, y más si es fumadora, por ejemplo, la paciente. ¿Okay? También otra cosa que deben hacer es descartar de que el sangrado no venga de otra parte. ¿Qué otra parte puede sangrar que podemos confundir con sangrado vaginal? Que también aplican para pacientes con edad reproductiva. ¿Qué sangra? Ahí abajo, porque puede sangrar. El recto, muy bien. Patología gastrointestinal, recto o colon, en que la sangre se manifiesta con sangrado o se confunde en estos casos, ¿no? ¿Y qué más puede sangrar? Urinario, la vejiga, que ya les dije. Descartar patología urinaria también, que también puede sangrar y se confunde con el sangrado vaginal. Entonces recuerden eso siempre también. Ajá. El interrogatorio, ya creo que ya lo hemos mencionado: obesidad, síndrome de ovario poliquístico, patología tiroidea, diabetes, si ha tenido infecciones pélvicas o si sufre alguna coagulopatía. Todas estas enfermedades pueden ayudarnos a entender por qué tiene sangrado. Historia menstrual, menarquia, la menopausia tardía. ¿Por qué la menarquia temprana y la menopausia tardía es un factor de riesgo para cáncer endometrial? Ya no me están parando, ¿no? Bueno, vaya, ya estoy terminando, creo que quedan 3 láminas. Ajá, entonces, se produce, hay mayor tiempo de exposición a los estrógenos, por lo tanto, mayor posibilidad de desarrollar el cáncer endometrial. ¿Qué más les coloqué aquí? Por supuesto, saber si tiene citologías o no y pruebas del BPH. ¿Okay? Procedimientos pélvicos, histerectomía o forectomía, por la misma razón que se los dije en pacientes de edad reproductiva. Tabaquismo, enfermedades de transmisión sexual. Hay algunas enfermedades de transmisión sexual que también generan, sobre todo aquellas las que generan cervicitis, sangrado. Por supuesto, historia familiar de cáncer de mama, ginecológico, urológico, que en realidad es lo que ya les dije: cáncer de colon, mama con las mutaciones genéticas del hereditario, ¿okay? Son los más frecuentes. Terapia hormonal, los medicamentos, los mismos que ya les había mencionado para pacientes en edad reproductiva. Examen físico, por supuesto, con espéculo, donde va a buscar la zona que está sangrando, porque puede ser vagina, puede ser la vulva, puede ser el cuello, ¿ok? No sé si les mencioné que en pacientes con edad reproductiva, por supuesto, cáncer de cuello uterino sangra, ¿ok? Y puede ser una causa del sangrado. Ok, buscar el sitio del sangrado, ¿ok? Signos de atrofia, epitelio pálido, seco, todo lo que ya hablamos.
Indicadores de inflamación, esto es el caso de que estamos sospechando de una infección de transmisión sexual. ¿Okay? Palpación de masas, por supuesto, al igual que en los casos anteriores en edad reproductiva. Ajá, entonces, vamos ahora con los estudios de imagen. Vean que el primero es igual, el ultrasonido abdominal o transvaginal. ¿Okay? Recuerden lo de la biopsia endometrial, si tienen todos los factores de riesgo para cáncer endometrial, háganle la biopsia de una vez, ¿okay? Antes del eco. ¿Okay? En la práctica, lo que van a ver en consulta es que casi todas se les piden las dos cosas, ¿okay? Pero ya les aclaré las indicaciones. Estudios de laboratorio, básicamente perfil de coagulación, hematología completa. Y el caso de que necesite transfusiones, por supuesto, el grupo sanguíneo, que también aplica para el otro grupo etario. Indicaciones indiscutibles del muestreo endometrial: el sangrado persistente, factores de riesgo para cáncer, el grosor endometrial, que ya les dije, de 4, mayor de 4, y que no veas nada por la ecografía, entonces tienes que pasas directo a la biopsia endometrial. Estos son comparaciones, ¿okay? De los estudios que solicitamos y bueno, ventajas y desventajas básicamente. ¿Okay? Se los doy para que lo revisen en su casa. Ya. Listo.